una luz en el sendero, una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor, una luz en el sendero, un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. A la luz del Evangelio iluminamos el acontecer de nuestra vida personal, de nuestra vida familiar. Cada semana tenemos un invitado especial y con ese invitado compartimos diferentes temas que tienen que ver con nuestra vida comunitaria, con nuestra vida eclesial, también con nuestra región, con nuestras ciudades, con nuestro país, con el acontecer histórico. Y de verdad que nos alegramos mucho que ustedes en la noche del sábado tengan una preferencia por Telecafé y puedan escuchar y participar de este conversatorio donde con diferentes temas damos a la luz del Evangelio el que ustedes puedan descubrir que los valores cristianos vale la pena asumirlos en nuestra vida personal, en nuestra vida comunitaria. Nos alegramos mucho de que nos acompañen en esta noche con un invitado muy especial. Hoy le queremos decir sí a la vida. Y todo hombre y toda mujer, si no quieren negar la realidad de las cosas y defienden la vida y la dignidad humanas, han de procurar por todos los medios lícitos a su alcance que las leyes no permitan la muerte violenta de seres inocentes e indefensos. A veces uno descubre que los medios de comunicación luchan mucho por hacer respetar los derechos de un niño cuando tiene 2, 3, 4, 5 años, pero cuando están en el vientre materno pareciera que esos niños no tuvieran los mismos derechos, porque a veces se tiene una percepción distinta y a veces la legislación es demasiado permisiva al permitir que estos seres que ya tienen conciencia, que ya tienen corazón y sobre todo que son personas, se les reconozca como seres humanos y también se les reconozcan sus derechos. Los cristianos, entre los que nos contamos los católicos, sabemos que la dignidad de la persona humana tiene un más profundo fundamento en el hecho de que somos hijos de Dios y que somos hermanos de Jesús, que quiso ser hombre para amar a todos y a cada uno de nosotros. Por eso los católicos, si vivimos nuestra fe, valoramos en toda su dimensión el drama terrible del aborto como un atentado contra esta dignidad sagrada, más que de obligaciones adicionales, pues habría que hablar de una más profunda y plena comprensión del valor de la persona humana, gracias a nuestra fe como fundamento para nuestra actitud en favor de la vida, ya que sabemos que el olvido de Dios lleva con más facilidad al olvido de la dignidad humana. En esta noche nos acompaña el padre Jorge Luis Toro Rivas, es sacerdote de nuestra diócesis de Pereira, ya lo hemos tenido en algunos programas anteriores, trabajando diferentes temas de la bioética, es un especialista, yo diría que es el sacerdote con mayor formación y con mayor experiencia en todos los temas que tienen que ver con la bioética en nuestra diócesis de Pereira y por qué no decirlo en nuestro eje cafetero. Por eso cuando queremos tocar estos temas que son tan profundos y que necesitan también una confrontación de tipo científico, pero también iluminados a través de la fe, qué mejor que invitar al padre Jorge Luis Toro para que con él podamos, pues, más que discutir, hacer un conversatorio donde cada uno de nosotros puedan decirle sí a la vida, porque no solamente el creyente, sino cualquier ser humano, desde su razón, así no tenga convicciones religiosas,
debe respetar la existencia, debe respetar la vida de los seres humanos. Muy pronto va a ser canonizado el Papa Juan Pablo II. ¿Qué sentimiento le puede albergar a este hombre de quien recibió su ordenación sacerdotal? Padre Jorge Luis, muy buenas noches. Padre Pacho, muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación nuevamente por el programa Una luz en el sendero. Bueno, ¿qué sentimiento le alberga a Juan Pablo II, que ya estamos a puertas, a unos cuantos meses de ser canonizado y que él impuso sus manos sobre usted para que hoy tenga el ministerio sacerdotal? Sí, siempre recuerdo como ayer, ese día de la ordenación, el 5 de julio del 86, juntamente con 94 compañeros de todo el país, que éramos diáconos en el momento, y ordenados sacerdotes en el aeropuerto La Herrera en Medellín, en aquella fecha. Inolvidable realmente ese sábado, juntamente con casi una presencia de 2 millones de personas, y ante este gran hombre, que ya se conocía por su santidad en vida, de hecho por el hecho de ser papa, su santidad, pero que hoy la Iglesia lo confirma, y confirma la santidad que él realmente manifestó, y fue un hombre, un testigo de la verdad, un testigo, un defensor de la vida, un heraldo, un luchador por la paz. Para mí es un gran orgullo y un gran compromiso realmente, un gran orgullo porque pues, estamos en el grupo, pues, lo considero selecto de uno decir, me ordenó un hombre y un santo. Y el gran compromiso es estar a la altura de ser un buen sacerdote, a ejemplo de ese hombre tan santo que nos dio la vida en el ministerio, que nos transmitió ese ministerio con la imposición de sus manos en ese 5 de julio del 86. Usted lo decía, un gran defensor de la vida. Sí, realmente, sí. Un hombre que luchó y que se enfrentó a regímenes por defender la existencia del y ser expuso humano. su vida, en cierta forma siempre era un riesgo, cada salida del Papa era un riesgo. Había muchas personas que no estaban en favor de de ser esa luz en el sendero, en la vida de todo el mundo, porque como se convirtió realmente como el Papa para todos nosotros en ese hombre que era un paradigma realmente a quien observar en un mundo que empezaba a despreciar la vida, en una cultura de muerte, en tantas luchas, en tantas guerras, y fue siempre la voz que se alzó para defender la vida desde la concepción, desde el instante mismo de la concepción. Estuvo en contra de la guerra, se quedó solo casi como líder mundial, diciendo no a la guerra en el Medio Oriente y en todos los conflictos en todo el mundo, y el Papa sufría realmente viendo ese panorama tan triste. Pero yo creo que muy confortado por lo que decía la Madre Teresa de Calcuta, que no hay que maldecir la oscuridad, sino encender una luz, y eso fue la vida del Papa, una luz para el mundo en ese momento tan difícil. Cuando colocó las manos sobre su cabeza en el momento de la consagración, de la ordenación, ¿se le pudo haber pasado por la cabeza que esas manos estarían en el cielo bendiciendo a la humanidad? Sí, uno no alcanza en el momento como a vislumbrarlo todo, pero sí realmente la gran emoción del momento de la ordenación y el gran orgullo de ser ordenados por Juan Pablo II, pero cada día tuve como esa experiencia y esa visión más clara y ese conocimiento y ese amor filial al Papa también, con la oportunidad de ir a estudiar a Roma, de estar más cerca de él, de visitarlo como en 4 ocasiones en el mismo Vaticano, gracias a la deferencia del cardenal López Trujillo, que estaba al frente del dicasterio de la familia y la vida, y siempre me invitaba cada que ver con los de Medellín, entonces tuve mucha cercanía en ese sentido al Papa. ¿Su experiencia en Apartadó? En Apartadó fue una experiencia enriquecedora porque yo creo que nos hace vivir el ministerio en un clima de conflicto, de violencia, en un territorio muy difícil por muchos aspectos. Pero también yo creo que eso hizo como crecer en nosotros, primero, el amor al ministerio. Yo siempre le decía a la gente, en Urabá tenemos que vivir en gracia de Dios, porque en cualquier momento podemos partir de este mundo por esa violencia como sin sentido que se generó con la guerrilla, con paramilitares, grupos al margen de la ley,
Entonces era un conflicto muy difícil realizar una pastoral orgánica, casi nos convertíamos en sepultureros, en ver morir nuestra gente. En el año 1995, 96 fui párroco de Turbo y no bajaban de 600 los muertos de manos criminales, más los que quedaron enterrados en fosas comunes. Y la experiencia dolorosa y triste que recuerdo todavía como un Viernes Santo, la masacre de la Chinita, que me tocó presenciar las exequias de 35 personas de esa masacre, que fue muy doloroso realmente. El ministerio en la universidad. Para mí la universidad ha sido como el estímulo a seguir como ese proceso de formación permanente, como esa exigencia permanente de la universidad de investigar, de estudiar, de dar un poco de tanto que uno hemos podido recibir en la formación, digamos. He tenido la oportunidad de formarme para poder dar un poquito más de lo que uno como sacerdote puede ofrecer en la formación, en la licenciatura de Teología Moral, de la Teología en Bioética, el estudio de un máster en Psicología, la licenciatura en Educación Religiosa, la formación que hemos tenido como en el ministerio, como para el ministerio, desde el seminario. Entonces, eso me ha dado como de decir, yo no puedo guardar realmente tanto que me han dado, y poder dar un poco de toda esa ciencia, ese conocimiento en la teología y en las ciencias, digamos, de la vida, como es todo el campo de la bioética, que es tan importante. La experiencia hoy como párroco de la Inmaculada de Belmonte. Realmente, yo creo que usted lo vive y yo lo vivo, esa experiencia en otros como sacerdotes, es ser párroco, es estar con la comunidad, es ese faltante que uno siente cuando uno está en otros servicios en la iglesia, sea en una oficina, como estuve en Roma, en el Pontificio, trabajando en una oficina, o como puede estar un sacerdote en una curia, nos hace falta. Parte esencial nuestra es como el estar en medio del pueblo, la gente. Belmonte es una parroquia muy querida, la gente es gente muy eucarística, muy eclesial. Yo me admiro porque un 80% de las personas que van a la Eucaristía comulgan. Entonces, y muy mariana, es una comunidad que todavía hay hermanos que confiesan otra religión, otra fe, pero no hay iglesias, sino la iglesia católica. El único templo que tenemos en todo Belmonte que ha crecido es el templo de la Inmaculada Concepción, que es el único que centra y está en el centro y recoge toda esa comunidad que da siempre una buena respuesta, al menos en esos 4 años que he estado, una respuesta de fe muy especial. Recibió su formación académica en Medellín, licenciado en Teología Moral en la Universidad Pontificia Gregoriana. ¿Cómo fue esa experiencia, padre? Sí, yo estaba en el seminario, estuvimos la filosofía muy marcados por la bolivariana. Los profesores de bolivariana estudian en el seminario San Pío X de lo que es ahora la diócesis de Ismina, y luego hice la teología en Santa Rosa de Osos, también con sacerdotes de varios países y en ese momento y de varias diócesis de Antioquia, y fue muy enriquecedor en ese momento. Partir de ese frío de Santa Rosa, mi primera parroquia, que también está muy ligada con un personaje muy especial para nosotros, que es la madre Laura, que empezó su ministerio en Dabeiba. Yo comencé también mi ministerio en el 86 en la población de Dabeiba, Antioquia, muy de cerca a las Lauritas, a su trabajo misionero con los indígenas, y de ahí se abrió como la perspectiva de pasar a Urabá, en la región de Turbo, y de Turbo, cuando se realizó la primera misión de reconciliación nacional, al frente con el cardenal López, que era presidente de la conferencia, fueron más de 200 misioneros y estaba recién creada la diócesis de Apartadó con Monseñor Isaías Duarte Cancino, también un gran defensor de la vida y de la verdad, luchador incansable, que fue asesinado en Cali tristemente, y trabajamos muy bien, y fue después de esa misión que el obispo me pidió la beca para que fuera el primer sacerdote de la diócesis de Apartadó recién creada a estudiar a Roma, a la Gregoriana. Muy joven en el ministerio, iba a cumplir 3 años, y con esa responsabilidad, y para mí también era como un gran compromiso de mi parte poder responder a ese reto. Luego una licenciatura en bioética.
¿Por qué es importante para el contexto de hoy esta formación, padre Jorge Luis? Si yo me preocupo realmente por el desconocimiento que hay todavía sobre lo que es la bioética como la ciencia de la vida, aquella ciencia que está velando y en forma interdisciplinar por defender la vida, la existencia desde el primer instante, y también viendo alrededor en el mundo todo lo que está sucediendo, como esta hecatombe que se nos viene, la destrucción de la fauna, la destrucción de la flora, la destrucción de las fuentes hídricas, el recalentamiento global, la destrucción de la capa de ozono. Todos estos temas entrarían como un tema ecológico, pero empezaron como temas bioéticos, porque inciden realmente en la vida. Todo lo que se haga contra la naturaleza, luego la naturaleza se vuelve contra el hombre. O sea, se dice que Dios siempre perdona, el hombre, nosotros de vez en cuando perdonamos, pero la naturaleza realmente no nos perdona. Y entonces todo eso se está volviendo contra el hombre, la destrucción del ser humano, todas estas catástrofes, todo lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, todo eso entra dentro del tema de la bioética. Y más en un mundo relativista como nos encontramos, donde no se valora, no se le da, como no se sabe qué es lo principal, y valorar como el primer derecho de todo ser es la vida y el ser humano, y no darle el valor a la existencia humana, es la gran preocupación de la bioética. No todo lo que es técnicamente posible es éticamente admisible. Entonces ahí es donde la bioética entra como a regular y a decir que se está cometiendo ciertos atropellos, que esto es ilícito, inaceptable, ciertas situaciones que están pasando o que se están legislando en el caso del aborto, en el caso de la eutanasia y tantas otras situaciones que hoy se está haciendo realmente en contra de la misma naturaleza. Nace una investigación muy interesante, usted que es académico y que está rodeado pues de la investigación, y es bien interesante este sí a la vida, que es un análisis bioético sobre la despenalización del aborto en Pereira. ¿Por qué el valor de esta investigación, padre Jorge Luis? Yo estaba estudiando en Roma en ese momento, bioética en el 2006, cuando la gran noticia que la Corte Constitucional despenalizaba el aborto en Colombia, en mayo, el 6 de mayo del 2006, el 10 de mayo del 2006. Fue una decisión de la Corte Constitucional que partió de una demanda que hizo la doctora Mónica Roa, una abogada, apoyada con dineros externos y en una gran campaña, digamos, como de procurar que en Colombia se despenalizara el aborto. Se había intentado mucho por la forma regular que es la parte legislativa en la Cámara, en el Senado, pero nunca este proyecto pasó. La Corte Constitucional despenaliza el aborto, aún teniendo en cuenta que la misma Corte Constitucional, el artículo 10, está hablando que en Colombia no habrá pena de muerte, ni habrá tortura, ni pena de muerte. Y a pesar de eso, la Corte lo considera constitucional en 3 casos. Entonces, esa era, ya a partir de ese estudio que estaba haciendo en Roma, mi gran preocupación y mi trabajo también era enfocado en el aborto y cómo dar respuesta a esta situación en Colombia, cuando había mucha información, había información de los medios, pero había desinformación en el pueblo, el pueblo no fue consultado. Colombia, en su mayoría, una población católica, cristiana, sean católicos o de denominaciones cristianas, somos casi el 100%, el pueblo no se consultó, se llama como una decisión de la dictadura de la Corte Constitucional, casi como un dictador que impone, unos miembros de la Corte imponen sobre 45 millones de colombianos. Pero es una contradicción de la Corte contra la misma Constitución. Sí, realmente la Constitución vela por el derecho a la vida de todos los seres humanos, no habrá pena de muerte, y pone la pena de muerte para el hombre, para el ser más inocente, para el ser más débil que está en el vientre materno. Entonces, es contradictorio. Realmente. Y doloroso, porque eso ha permitido la despenalización en los 3 casos, casi generalizar el aborto en Colombia en todos los casos. Usted empieza la investigación, usted me decía ahora que esta bebé que está acá en la imagen ya nació. Sí, Isabela, una familia, una parejita muy querida,
iban a tener la primera bebé, contrajeron matrimonio en Belmonte, y yo necesitaba hacer la portada del libro, y la mejor idea era mostrar que es una vida, es un bebé que hay, el orgullo y la alegría de esos padres de familia. Entonces les pedí, cuando vi la ecografía, como en el 5.º mes, les pedí el favor si me regalaban la fotografía para ser portada del libro. Entonces hay 3 fotografías de Isabela, nació hace un mes, el 11 cumplió el primer mes, y está muy bien, y realmente, y el orgullo también, los papás se sienten orgullosos que su bebé sin antes de nacer ya estaba fotografiada, ya estaba publicada. Como toda madre que llama al bebé, no lo llama una cosa, sino es un ser, es mi hijo, mi bebé. Ella ya venía con esa identidad y con la alegría pues de poderla mostrar hoy. Ya he podido bautizarla, cargarla y sentir, yo tomo un bebé en la mano y es como la emoción tan grande, nosotros sacerdotes que engendramos vida, pero en el sacramento del bautismo, de poder cargar esos bebés y felicitar a esas madres y esos padres que a pesar de la cultura de muerte en que estamos, ellos han sido capaces de defender la vida a toda costa. Aún en los casos más extremos, han querido traer sus hijos al mundo. Y yo tomo un bebé en la mano y me pregunto, y se me vienen las lágrimas en los ojos, pensar cómo es posible matar un hijo, cómo es posible quitarle la vida a un bebé, a una niña tan preciosa, a un niño tan precioso, y ser capaz tan desarmados y tan inhumanos de asesinar la vida que han engendrado de ese bebé que está reclamando venir al mundo, que lo dejen nacer, que lo dejen ser. En alguna ocasión el cardenal Darío Castrillón, que lo estaban cuestionando unos periodistas porque hablaban de una iglesia retrógrada que todavía quería defender temas como el aborto, tomó un niño delante de ellos y les dijo: ¿ustedes qué harían donde yo empezara a violentar a este niño, a pegarle, a maltratarlo? ¿Ustedes lo permitirían? Todos dijeron inmediatamente que no. ¿Qué diferencia hay entre este niño que tiene 4 o 5 años y este niño que está en el vientre materno? No, realmente no hay ninguna diferencia, es el mismo ser en otra etapa que también vivimos todos nosotros, que estuvimos en ese vientre de la madre 9 meses,